buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos, muy bien. Quiero pedir por favor que todos los niños puedan seguir a sus maestras de escuela dominical por la partecita de atrás. Todos los niños, para que puedan tener su tiempo de escuela dominical también ellos. Entonces todos los niños pueden seguir por favor a sus maestritas, y también los adolescentes de 12 a 15 años por favor pueden seguir también atrás con sus líderes de jóvenes. Solo adolescentes nomás, mi hermana, usted no creo que tenga esa edad, ¿no? Solo adolescentes de 12 a 15 por favor con los líderes de jóvenes. Muy bien, ¿alguien de ustedes ya vino sufragando o no todavía? Ah, ya ustedes ya, qué bueno. ¿Quién más? Ahí dos, muy bien. ¿Alguien más? Tres. Bueno, qué bueno. Recuerde, la semana anterior estábamos hablando sobre la importancia de poder elegir una persona conforme a los principios y valores cristianos, de elegir una persona no porque simpaticemos con un partido político, no porque nos guste los colores del partido político, sino elegir una persona porque en verdad miramos que tiene convicción en lo que va a hacer, que puede hacer algo por el país. Entonces es importante entender esto, hermanos, antes de elegir un candidato, porque a veces terminamos eligiendo a cualquier candidato o a cualquier persona, y eso a la larga termina trayendo dificultades. Recuerdan, el libro de Proverbios decía que cuando el injusto gobierna, el pueblo gime, pero que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces hoy tenemos también en nuestras manos y en nuestras vidas la responsabilidad de poder orar por los candidatos presidenciales y por la persona que vaya a ser el futuro presidente de la República y los futuros asambleístas. Recuerden, no estamos aquí para hacer fuerza por ningún candidato ni ningún partido político de ninguna manera. Eso es criterio personal y propio, pero sí, como iglesia tenemos la responsabilidad de dar dirección y guía para poder tener las mejores opciones y mirar las mejores opciones, y a la larga pensar que nuestro país es el que debe ser beneficiado de todo esto. Entonces este domingo vamos a estar entendiendo un poquito de ese llamado que tenemos como creyentes para orar por las autoridades. Aunque si bien es cierto, hay autoridades que puede ser que no sean de nuestro agrado, que puede ser que no sean por las que simpatizamos ni por las que hemos dado nuestro voto, pero como creyentes tenemos ese llamado a orar por nuestras autoridades, y eso es algo importante que debemos hacer como iglesia, hermanos. Así como oramos por nuestros hijos, debemos orar por las autoridades, y estoy más que seguro que muchos de nosotros tal vez en el año no oramos todos los días por las autoridades. Y por eso a veces tenemos el país que tenemos y toman decisiones como las que toman, porque la iglesia, en vez de orar por las autoridades, a veces criticamos y juzgamos todo el trabajo que están haciendo. Puede ser que estemos o no estemos de acuerdo. Independientemente de eso, nuestra responsabilidad es orar por nuestras autoridades. Y vamos a mirar qué dice la Biblia, que nos enseña Pablo sobre la oración por nuestras autoridades. Y por favor puede dirigirse a su Biblia, a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Tienen ahí ya? Amén, muy bien. Vamos a leer. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando a Timoteo. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracia por todos, por los reyes y por las autoridades, para que tengamos ¿qué? Paz y tranquilidad, y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Mire, este pasaje de la Biblia nos enseña la importancia de que nosotros podamos orar por las autoridades, pero quiero un poquito poner en el contexto. ¿Saben ustedes cuándo Pablo escribe esta carta a Timoteo? Después de haber salido preso por el Imperio Romano. Había estado preso por Roma y sale de la cárcel y empieza a escribir esta carta a Timoteo. Pero Pablo fue preso injustamente por el Imperio Romano. Pero lo que me parece más sobrenatural y algo de amor es saber que aunque Pablo fue metido preso injustamente por el Imperio Romano, Pablo sale de la cárcel y dice: debemos orar por las autoridades. Hay que orar por los que me metieron preso. Hay que pedir por ellos.
Hay que orar por aquellos que fueron injustos conmigo, hay que orar por ellos. Yo no sé cuántas veces nosotros, hermanos, hemos visto injusticias en el país, en los partidos políticos, en un candidato, etcétera, etcétera. Y a veces en vez de orar por ellos, como que nos gusta incluso hasta compartir noticias de que le fue mal a tal candidato, le pasó esto. Y todo ese concepto debe quitarse de nuestra mente, hermanos. Yo a veces veo cristianos compartiendo videos de política que yo digo, en verdad a veces no estamos entendiendo la responsabilidad tan grande que tiene el pueblo cristiano sobre esos asuntos y sobre esos temas. A veces nos comportamos en esa área de política como alguien que nunca ha conocido al Señor. Y el apóstol Pablo tenía muy buenas razones para decir, en vez de orar por estos, pidamos que caiga el juicio de Dios sobre ellos, ¿sí o no? Eso podía pedir Pablo. Pero Pablo sale de la cárcel siendo preso injustamente, y lo que dice a Timoteo es: Timoteo, te exhorto ante todo. Esta palabra exhortar le está diciendo a Pablo: es urgente que hagas esto, es necesario que tú hagas esto. Y le da 4 maneras de orar por las autoridades. 4 maneras en las que hoy vamos a estar orando también por las autoridades. Primero le dice: Timoteo, tienes que hacer plegarias. Le dice: tienes que hacer oraciones, tienes que hacer súplicas y tienes que hacer acción de gracias. Entonces vamos a ver cuáles son estas 4 áreas de oración que el apóstol Pablo está pidiendo a Timoteo, y cuáles son esas 4 áreas de oración que usted y yo vamos a hacer esta mañana en bien de nuestro país, no en bien de un partido político, hermanos. Hay que quitarnos la camisa de los partidos políticos, porque hay gente muy pasional. Hay gente que se casó con el color naranja y se muere con el color naranja, y a veces esa pasión desmedida, esa pasión desbordante no nos permite ver otras opciones, no nos permite ver lo mejor para nuestro país, simplemente nos ciega. A veces vemos la política como que si fuera un partido de fútbol. El partido de fútbol es pasional, es de masas, es de multitudes, es un deporte, no tiene mayores trascendencia, ya sea que quede campeón del mundo el Ecuador o que quede campeón del mundo Colombia. ¿Sí o no? Pasa después de un tiempo, nos quita la alegría y listo. Pero elegir un presidente no es algo así de pasional, hermanos. No es ponerme la camiseta de un partido político y morir con eso y soy fiel hasta la muerte. Y a veces somos más fieles al partido político que al mismo Señor. Y eso es lo que ha pasado en muchos cristianos. Nos ponemos la camiseta de un partido político y nos cerramos completamente a otras buenas opciones que tal vez pueden tomar las riendas de nuestro país. Y la intención del mensaje de esta mañana es que cada uno de nosotros podamos ser responsables y orar por sabiduría. Antes de ver un partido político, orar por sabiduría, por qué persona Dios quiere poner en el poder. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, yo te animo, yo te exhorto, yo te pido, Timoteo, que tú puedas orar por estas 4 áreas. Primero, con plegarias. ¿Qué quiere decir las plegarias? Las plegarias se traduce como ruegos. El sinónimo de una plegaria es un ruego. Y un ruego que pedimos a Dios y que hacemos a Dios por nuestras necesidades o por las necesidades de otra persona. En otras palabras, y yo pregunto a la iglesia: ¿cuántas veces usted ha rogado por su presidente? Y mire, que ruego es estar todo el tiempo ahí, ¿no es cierto? Ruego no es decir: Señor, haz esto y ya. Rogar es estar como Zair. Hoy veníamos de la iglesia de Atuntaqui y estaba: papi, cómprame una galleta, tengo hambre. Yo digo: después del culto de Ibarra te compro. No, es que ahorita, hasta tal punto que me tuve que meter a la gasolinera y comprarle esa galleta para que ya no me moleste. Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros estamos rogando por nuestras autoridades? ¿Sabe que muchas veces, en vez de levantar plegarias y ruegos por nuestras autoridades, levantamos quejas, divisiones y contiendas, y a veces entre la misma iglesia, haciendo sentir al uno o al otro como ignorante por votar por una u otra persona? Hay que romper todo eso de nuestra mente, hermanos. Hay que quitar todos esos pensamientos de nuestra mente. Eso no puede pasar en el pueblo cristiano y no debería pasar en la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, yo te pido que ruegues por los que me metieron preso injustamente. Eso es amor de Dios. Eso es mostrar que Dios quiere también obrar en la vida de aquellos reyes y autoridades. Pero sabe, muchas veces nos vivimos quejando de los políticos que tenemos, de las autoridades que tenemos, pero no estamos rogando por ellos, no estamos intercediendo por ellos. Y Pablo dice: tienes que hacer plegarias. Las plegarias son ruegos en bien de algo mío o por el bien de otras personas.
a veces, hermanos, si no gana el presidente que a nosotros nos gusta, parece que, no, que estamos orando o pensando que le vaya mal, para que el otro pueda ver que votó mal, porque eligió mal. Y a veces somos como hasta infantiles en eso, porque no nos damos cuenta que las decisiones que se tomen a ese nivel de autoridad no influyen solo al que votó, influyen a todos los cristianos, seamos buenos, seamos malos, seamos santos, seamos pecadores, influye a todos. ¿O usted no es parte del país? Claro que le influye a usted, hermano. Usted es parte de eso. Pero a veces si gana el candidato que no es de mi agrado, como que oro y pido que le vaya mal en la vida, ojalá se equivoque, y luego estoy comentando, no ven, todo lo que ofreció nada cumplió. Me parece que nos gusta ver eso y nos gusta mejor hacer polémica de esas cosas, pero el apóstol Pablo nos trae esos consejos. Hagan plegarias, hagan ruegos por los candidatos, hagan ruegos por las personas que están en autoridad, por los reyes, por la gente que está en autoridad. Después Pablo dice, aparte de que hacen ruegos, hagan oraciones, y eso tiene que ver con esas oraciones genuinas del corazón, no oraciones prefabricadas, oraciones genuinas del corazón. Pablo está diciendo, aprende a orar, Timoteo, por los líderes y por los reyes de una manera genuina. Ora por ellos con la misma gracia que Dios te ha dado a ti. Aprende a orar también por ellos. Todos nosotros alguna vez en nuestra vida nos equivocamos, hermanos, y debemos orar con la misma gracia también por ellos y decir, Señor, dales dirección. ¿Cuántas veces no hemos orado nosotros para que Dios nos dé dirección a nosotros? Porque hemos tomado a veces malas decisiones y necesitamos hacer esas oraciones. Pablo dice, ruega, haz plegarias, pero también haz oraciones. Son estas peticiones buscando la dirección de Dios, buscando que Dios pueda obrar en el corazón de las personas. Gracias. Que Dios pueda obrar en el corazón de las personas. Y eso tiene un propósito, hermanos, de poder conectar con el Señor, de poder conectarnos con lo divino. Por eso es interesante la oración, porque la oración abre lo espiritual y lo trae a la tierra. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. ¿Por qué no oramos por nuestras autoridades? Señor, haz tu voluntad en el gobierno, así como es en el cielo. Haz tu voluntad en la alcaldía, haz tu voluntad en la asamblea, así como es en el cielo. A veces pensamos que es del diablo orar por las autoridades o estar inmiscuido en temas políticos. Y yo no digo que usted vaya y sea un político, no estoy diciendo eso, pero tenemos gran responsabilidad de ser buenos creyentes al orar por nuestras autoridades. Pero no solo eso, dice Pablo, dice que también hagan súplicas. ¿Alguien alguna vez ha suplicado un favor? Creo que algunas veces en la vida nos ha tocado suplicar algún favor, ¿no? ¿Y cómo es alguien cuando está suplicando? Está ahí, ¿no? Todo el tiempo también, molesta y molesta, molesta y molesta. Y Pablo dice a Timoteo, la iglesia debe hacer súplicas. Todo el tiempo debe orar por sus autoridades. ¿Cuántas veces en el año usted ora por las autoridades? ¿Cuántas veces en el mes usted ora por sus autoridades? Y nuestras autoridades también son nuestros jefes. De repente, ¿no? A veces queremos que le vaya mal al jefe. Si le va mal al jefe, le despiden a usted. Hay que orar por nuestras autoridades. Hijos, aprendan a orar por sus autoridades. Sus autoridades son sus padres. Hay que orar por sus padres. Eso es bueno y agrada al Señor. Entonces, mire, las súplicas son oraciones específicas donde los creyentes pedimos algo con claridad, ya sea para nosotros o para otras personas. En otras palabras, las súplicas son cosas específicas. Ejemplo, hoy en nuestro país, ¿qué es algo específico que necesitamos? Seguridad, ¿no es cierto? Todo el mundo necesitamos seguridad. Yo no sé si usted vio este video que pasó recién como hace 3 días en Guayaquil, en una ferretería, que el dueño se negó a pagar la vacuna a los extorsionadores, pero entraron los delincuentes y comenzaron a disparar todo y rompieron el vidrio de la caja y rompieron un montón de cosas por negarse a pagar la vacuna, las extorsiones. ¿Sabe usted que hoy en día nuestro país es uno de los principales países donde la gente y los comerciantes son vacunados? Estamos siendo lo número 1 en el Ecuador, pero en lo malo. No aparecemos en lo bueno, estamos apareciendo todo en lo malo, en lo peligroso. Hay en los Estados Unidos nosotros tenemos amigos norteamericanos y en el mapa de ellos hay una franja roja
donde los Estados Unidos dice que no recomiendan ir a ese país porque es peligroso, y si ellos van, el seguro al que ellos pertenecen en Estados Unidos no cubre, porque les están diciendo que ese país es peligroso, puede pasar algo. Y sabe usted que Ecuador es uno de esos países hoy en día. Por eso cuando yo hablo con mis amigos dicen, no, es que no podemos ir a Ecuador, porque si pasa algo, mi seguro no va a cubrir nada. Entonces, y los gringuitos son muy sistemáticos en eso, no. Nosotros somos buenos a la de Dios y nos vamos. Pero ellos no son así. Ellos no son así. Ellos, si les dice el país que ese es un país en alerta roja, no vienen. Y lastimosamente hoy nuestro país es un país en alerta roja. Asesinatos por doquier, violencia por donde usted mire. Las noticias, la televisión sangra, los periódicos sangran por donde usted mire. Entonces, una buena súplica que podemos hacer como iglesia es suplicar por seguridad. Otra súplica que debemos hacer como iglesia es suplicar por la familia, por nuestros niños, que estas ideologías de género, que estos pensamientos progres no inunden nuestras escuelas, colegios. Entonces, hermanos, y a veces la iglesia, en vez de suplicar por estas cosas, nos ponemos a mirar, ay, ve, el candidato dijo esto, que hay que hacerle un meme. A veces parece que nos disfrutamos más perdiendo el tiempo que suplicando a Dios por cosas importantes para nuestro país. Entonces el consejo de Pablo es: hagan plegarias, hagan ruegos, hagan oraciones, pero también supliquen a Dios por las cosas del bien común. Y tercero le dice: hagan acción de gracias. Y eso tiene que ver con la fe, porque la acción de gracias es agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que Él también va a hacer. Entonces, hermanos, que hoy podamos hacer acciones de gracia creyendo en Dios, que nuestro país va a ser un país seguro, que nuestra economía va a mejorar, porque si bien es cierto, los analistas económicos dicen que nuestro país está ahorita bajando el tema económico y va a demorar todavía un año más en que podamos recién empezar a apuntalar. Eso quiere decir que hasta el 2026 tenemos la tendencia a caer. Pero si nuestra economía cae, ¿qué significa eso en la sociedad? Más desempleo, más gente sin un trabajo digno ni estable, más personas sin un seguro social, más personas en el desempleo. Y cuando hay más gente en el desempleo, hay una tendencia que estos grupos delictivos puedan decir: ve, Pepito, yo te pago 1,000, pero solo dame haciendo esto. Y la gente termina cayendo en grupos delictivos. Entonces, hermanos, hay una urgencia de la iglesia para poder orar por nuestras autoridades, para poder orar por nuestro país, para poder suplicar por nuestro país. En vez de perder el tiempo a veces viendo memes o cualquier cosa de cualquier partido político que no es de nuestro agrado, debemos tener tiempos para suplicar y poder orar por ellos. Que Dios les ilumine, que Dios les dé gracia. Y tal vez usted diga: ay, pero ellos no son cristianos, ¿cómo van a conocer al Señor? Usted recuerda la historia de Faraón y Moisés, ¿no es cierto? ¿El Faraón era cristiano? No. ¿Era malo? No. Era un hombre despiadado. Pero Dios había tocado el corazón para que pueda dejar ir al pueblo de Israel. Y a veces Dios tiene que tocar el corazón con cosas difíciles. ¿Qué mandó a Faraón para que sensibilice el corazón? Las plagas de Egipto, ¿recuerdan? A tal punto que el Faraón dijo a Moisés: llévate, ve, a todos estos y llévate tu ganado, llévate tus casas, llévate todo, pero salgan de aquí. Y muchas veces Dios tiene que hacer juicios para sensibilizar el corazón de las autoridades. Pero la iglesia tiene gran responsabilidad para orar por las autoridades. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 17, dice: si mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice? Oraren, se humillaran y se arrepintieran de sus pecados. Dice el Señor: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire ese paralelismo. El apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que la iglesia es la encargada de orar. Corintios está diciendo que el pueblo de Dios, Crónicas está diciendo que el pueblo de Dios es el encargado de orar. Entonces, hermanos, no piense que todo el Ecuador va a unirse en un gran clamor nacional. No, es la iglesia, es el cristiano el encargado de orar y de interceder por su país. Y hay una gran promesa en Crónicas. Si el pueblo de Dios ora, nos arrepentimos, nos humillamos, Dios dice: yo voy a perdonar lo que han hecho
pero voy a traer sanidad a la tierra. Y creo que hoy en día todos nosotros anhelamos sanidad para nuestro país, ¿no? Vemos niños de 8, 10 años perdidos en la drogadicción. Usted ha visto, hermanos, las noticias. Muchachitos de 5, 6, 7 años adictos a la H, adictos a la droga, a la marihuana. Situaciones tremendas de crisis, de caos. Vemos desnutrición infantil. Justo estábamos leyendo unas noticias con mi esposa y Riobamba es la primera ciudad del Ecuador con el mayor índice de desnutrición infantil. Y a veces la iglesia ni siquiera está orando por esas cosas que nos aquejan y nos dañan y que están trayendo problemas a la sociedad. Entonces el consejo de Pablo es: hagan plegarias, hagan oraciones, hagan súplicas y acción de gracias. Y el versículo 2 dice: por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Hermanos, no se trata de orar solo por el presidente que me cae bien, o por el asambleísta que yo voté, o por el partido político que me gusta. Se trata de orar por todos. Puede ser que el lunes tengamos las noticias de un presidente que tal vez a usted no le gustó y usted dijo: uy, yo no quisiera que se gane, y ganó. ¿Cuál es su responsabilidad? Orar. Esa es su responsabilidad, orar. Sea quien sea que gane, nuestra responsabilidad es orar. Ese es nuestro deber como cristianos. Pero Dios tiene un propósito en medio de esto. Dice: oren por las autoridades para que puedan vivir en paz y tranquilos. ¿Cuántos anhelan vivir en paz y tranquilos? Creo que todos anhelamos, ¿no? Poder trabajar tranquilos, poder trabajar en paz, poder tener un país seguro, un país tranquilo en el cual la gente pueda crecer, pueda desarrollar, pueda tener un emprendimiento, un negocio. ¿Cuál es entonces la receta? Orar por las autoridades para tener un país de paz y tranquilo. Sea o no sea el candidato de su elección, su responsabilidad y su obligación como creyente es orar. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Y el versículo 3, termino el versículo 2. Y llevemos una vida devota y digna. Y el versículo 3 a mí me gusta porque dice que esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, orar por las autoridades, ¿es bueno o malo? Es bueno y agradable a Dios. Eso quiere decir que cuando estamos orando por nuestros asambleístas, por el presidente, por el alcalde, por el prefecto, por los concejales, Dios mira desde el cielo y le agrada. Dice: bien, eso es lo que tienen que hacer. Sigan orando, porque yo perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Sigan clamando, sigan intercediendo, porque es bueno y agradable al Señor. Entonces, cuando ustedes, iglesia, oren por sus autoridades, va a haber paz y van a vivir en tranquilidad. Van a vivir en seguridad. Entonces, qué importante, hermanos, es saber que Dios está de acuerdo cuando nosotros oramos por nuestras autoridades. No piense que a Dios no le gusta eso. Dios quiere que podamos orar por nuestras autoridades. Entonces, el orar por nuestros gobernantes trae paz a la vida. Cuando oramos por ellos, que tienen autoridad sobre nosotros, estamos pidiendo a Dios que les dé sabiduría para gobernar de tal manera que tengamos una sociedad más justa y pacífica, y que podamos ser respetados y respetadas cada uno de nosotros. Entonces, orar por nuestras autoridades, hermanos, es aprender a tener líderes justos. Recuerda, Proverbios decía que cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime, pero que cuando el justo gobierna, el pueblo es bendecido, el pueblo se alegra. Y yo creo que es momento, hermanos, de que nuestro país dé un cambio. Pero ese cambio no lo hacen los políticos. A veces solo son un paso más, un político de turno más, que a veces puede traer mejoras, a veces peoras. Pero el país, como está ahorita, es un país difícil, es un país en crisis, sumamente endeudados. No recuerdo el valor exacto, pero cada ecuatoriano, casi digo cada nazareno, cada ecuatoriano desde que nacemos ya llevamos una deuda de 1,000 y pico de dólares, ¿no? Uno ni bien nace y ya tiene una deuda con el gobierno y con el país. Son deudas impagables que nos ha tocado vender hasta los propios recursos naturales para tratar de una u otra manera, tratar de sanear. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque no estamos orando para que las autoridades tomen decisiones sabias, tomen decisiones prudentes. Hermanos, yo estoy seguro que usted ni en su casa hace deudas que no puede pagar, ¿sí o no?
Y si usted las hace, es un irresponsable. Y si usted hace una deuda para pagar otra deuda, usted no es un buen administrador, usted es un irresponsable, porque no está pagando ni una ni otra, está aumentando la deuda. Así diga, bueno, es para 15 meses, para 15 años. No, igual está endeudado 15 años. Y como país tenemos un montón de deudas de miles de millones de dólares por muchos años. Entonces un presidente no va a cambiar nuestra realidad, pero nuestras oraciones sí pueden cambiar la realidad de las decisiones que toma un presidente. Así como Dios tocó a Faraón, Él puede tocar al futuro presidente en el nombre de Jesús. Así como Dios tocó al Faraón, Él puede tocar a la asamblea en el nombre de Jesús. Y puede traer leyes que beneficien al bien común. Recuerde, hablábamos la semana anterior, no se trata de beneficiar a grupos minúsculos, se trata de pensar en el bien común. Yo sé que ese bien común a veces puede excluirme a mí y a veces puede ser que yo no sea beneficiario, pero está bien. Si beneficia el bien común, vale y sirve. Porque dijimos la semana anterior, es imposible contentar a los 17 millones de ecuatorianos. Si ni siquiera en la casa todos están contentos cuando se cocina, ¿sí o no? Unos querían comer carne, el otro quiere pollo, que el otro quiere ayahuarcocha, que no, yo quiero fritada. A veces ni en la casa podemos estar contentos. Pero ¿cuál es el bien común? Con que haya comidita para todos. Aguantes, hermano. Y debemos aprender a orar por el bien común. Que el presidente pueda tomar decisiones que favorezcan al bien común. Aun cuando no me gusten, aun cuando no esté de acuerdo. Y algo que le invito también antes de tener este tiempo de oración, le invito a que podamos pensar. Muchas veces tenemos nuestra ideología política, nuestro dogma político, nuestro pensamiento, y a veces eso es lo que nos ha frustrado y nos ha truncado de que podamos unirnos como iglesia a orar. A tal punto de llegar que tenemos miedo a tocar temas de política porque sabemos que alguien se va a pelear, ¿sí o no? Alguien dijo, en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de deportes. Pero bueno, yo creo que de religión podemos hablar. Y de política también deberíamos hablar. Teniendo como principio el soportarnos unos a otros y soportarnos en amor. Y sabiendo que lo que yo pienso no necesariamente es la misma ideología de Juan Carlos. Pero yo tengo que respetar. Pero ¿qué debe unirnos a nosotros aun cuando él vaya a votar por Yacu? No digo que él va a votar por Yacu por molestarle nomás. Aun cuando él vaya a votar por otro candidato diferente al mío, yo no puedo decir, ay no, es que mira todo lo que hizo. Es que no. Debo decir, muy bien, sea quien sea que gane Juan Carlos, vamos a unirnos a orar para que tome buenas decisiones. Vamos a estar juntos orando por él para que tome buenas decisiones el que gane. Y eso debe hacer la iglesia, hermanos. El que gane, eso no debe distanciarnos, ni separarnos, ni hacernos discutir. Debe hacernos ser un solo puño para orar, interceder. Como dijo Pablo, con plegarias, con oraciones, con súplicas y con acción de gracia por el nuevo candidato que hoy, el día lunes, casi con seguridad sabremos quién es la persona que tomará las riendas de nuestro país por los próximos años. Entonces, iglesia, que hoy podamos ser ese cuerpo de Cristo, que estamos unidos para poder orar e interceder por nuestro país. Amén. Póngase de pie, por favor. Y quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos ahí en el lugar en el que usted está y pueda acompañarme a hacer esta oración. Y hoy quiero invitarle también a que se quite la camisa política, quítese los colores, quítese la bandera, quítese un candidato, quítese todo eso. Y hoy oremos como iglesia, como cuerpo de Cristo. No sabemos quién va a ser el ganador o la ganadora, pero sí sabemos que Dios va a obrar por medio de esa persona porque la iglesia está orando. Amado Dios, hoy venimos delante de ti con ruegos, Señor, por nuestras autoridades. Tienen lucha, Señor, son imperfectos como nosotros. Toman malas y buenas decisiones como muchas veces nosotros también los hemos hecho. Pero hoy no queremos, Señor, criticar. Hoy queremos orar y rogar, Dios, por aquel presidente de la República que estará por los próximos años dirigiendo nuestro país.
No queremos ser parte del problema, Señor. Queremos ser la solución para el problema. Tu palabra dice que es bueno y agradable que podamos orar por ellos, para poder vivir en paz y tranquilamente y tener una vida devota y digna, Señor. ¿Cuántas veces no oramos, Señor? Da dignidad al ser humano, trae dignidad a nuestro país. Pero hoy nos unimos como iglesia para orar por ellos, para interceder por los candidatos. Señor, tú sabes quién va a ser la persona que va a ganar. Hermano, empiece a bendecir a esa persona. Diga: Señor, yo bendigo a la persona que va a ser el presidente. Yo oro por él, por sabiduría en el nombre de Jesús. Yo oro por buenas decisiones en bien de la comunidad, en el bien común. Yo oro, Señor, por el presidente que va a ser electo. Que tú mismo, Señor, pongas cerca de él personas sabias, prudentes, sensatas. Que pongas cerca de él, Señor, gente cristiana que pueda transmitir los valores del reino a su vida. Oramos, Señor, por él, por la familia. Si es que tiene hijos, oramos por sus hijos, Dios. Que tú los guardes de toda, incluso la presión social que tienen, Dios. Hoy rogamos por ellos, Señor. Pero también oramos, Dios, para alinearnos a tu voluntad. Oramos para que tú nos des sabiduría y nos des favor y nos des gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre Celestial, para que la persona que va a tomar el poder y aquellos asambleístas sean direccionados por ti, Señor. Cuánto necesitamos que tú vuelvas a la asamblea, que tú vuelvas a los colegios, que tú vuelvas a las escuelas. Fue un caos, Señor, desde que decidimos sacarte de todo lugar. Se volvió un caos, pero hoy oramos, Señor, para que tu presencia y tu gobierno venga. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra, así como es en el cielo. Hágase tu voluntad en el palacio de Carondelet, así como es en el cielo. Hágase tu voluntad en la asamblea, así como es en el cielo, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras familias, así como es en el cielo. Hágase tu voluntad. Señor, hoy suplicamos por nuestro país. Suplicamos por esa ola de violencia, Señor. Suplicamos, Dios, porque esa ola de violencia ha traído un sinnúmero de asesinatos, de pérdidas humanas. Pero también ha traído, Señor, que se recluten jóvenes, niños, adolescentes a propósitos malvados. Hoy oramos, Señor, y suplicamos: libera, Señor, de toda drogadicción a nuestra niñez, de toda drogadicción a nuestra adolescencia. Libera, Señor, de todo grupo delictivo a nuestros jóvenes y niños y adolescentes. Señor, tu promesa es que cuando oramos por los gobernantes podemos vivir en paz y tranquilamente, Señor. Y hoy oramos, Dios, y suplicamos por las situaciones sociales que vivimos. Conflictos sociales internos, Dios, tan difíciles. Extorsiones por todo lado. Sicariatos, narcotráfico. Hemos dejado de ser un país lindo en turismo, que la gente tiene miedo venir a nuestro país y visitarlo. Y eso trae, Señor, pérdidas millonarias. Señor, hoy suplicamos por ese bien común, Dios. No se trata de favorecer a unos y perjudicar a otros. Se trata de buscar el bien común en la sociedad, Señor. Y oramos, Dios, que los futuros gobernantes puedan trabajar en bien del bien común, en pos del bien común, Señor. Pero también hoy oramos con acción de gracias. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestras oraciones no quedan sin respuesta. Nuestras oraciones van al trono de la gracia y están ahí, Señor, recordándote día y noche lo que hoy estamos orando y creyendo, Dios, que un nuevo Ecuador es posible, pero solo porque tú vas a intervenir. No confiamos en hombres, Señor, no confiamos en personas, pero confiamos en tu intervención, Señor, de que un país más seguro es posible, porque tú puedes hacerlo, Dios. Tu promesa en Crónicas es que si tu pueblo ora, se humilla y te busca, tú perdonas
y sanas la tierra, Señor, y necesitamos tu sanidad en nuestro país, en cada provincia del Ecuador, del norte al sur, del este al oeste. En cada provincia de nuestro Ecuador necesitamos ser sanados, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos orar por todos los gobernantes. Nos hemos quitado la camiseta política y nos hemos puesto la camiseta del reino, la camiseta del evangelio, aquella que une en vez de dividir, aquella que crea puentes en vez de distanciar, aquella que crea lazos de amor en vez de levantar muros de odio. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ser bendecidos al orar por nuestro país. Y confiamos, Señor, en ti. Y seguiremos orando por nuestras autoridades. Seguiremos orando por nuestro país. Y miraremos tu obrar en él, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A Jesús seguiré.